cordial saludo, mi nombre es Ana María Figueroa Durán. En esta ocasión estaré realizando el análisis crítico desde el pensar sociológico del grupo 40-40-17 para el grupo Sociología de la Imaginación de la Universidad Nacional Abierta y de Distancia, UNAP. El objetivo es analizar cómo el problema sociológico, el aumento de las diferencias económicas y sociales debido a la política económica de los Estados Unidos, está siendo afectado por la crisis de la modernidad. La Segunda Guerra Mundial deja a Europa empobrecida, y es así donde Estados Unidos se convierte en potencia mundial debido a su economía y el control que ejerce sobre las reservas mundiales de oro, y a que se había tomado mucha fuerza en el ámbito industrial y agrícola, y entra a Europa brindando un apoyo mediador e impulsor para la economía de Europa. A mi modo de ver, lo que Estados Unidos hizo es lo que manifiesta en su libro Salazar L. 2007, Bauman, algunos debates en torno a la modernidad, recuperar el arquetipo del extraño para resolver la lectura social y económica de lo otro, dejando en su lugar a los países europeos bajo su mando debido a la deuda externa adquirida después de la guerra. La modernidad que lleva a los países a estar según la moda, creando un consumismo globalizado, el cual hace que los países aún hoy sigan en deuda con Estados Unidos, controlando a la gente sin que ésta misma lo note, como lo manifiesta El Mundo 2017, 22 de noviembre, Edward Bernays, El hombre que cambió el mundo, en la cual Estados Unidos es una potencia expansionista que mueve los hilos de todos los hombres tercermundistas que tienen, de todos los países tercermundistas que tienen deuda externa. Esto es lo que sucede con Estados Unidos según la lectura que le hacemos en este momento. Buen día, mi nombre es Cielo Cristina Cuesta Calvo, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, y en la materia de Sociología de la Imaginación quiero hablarles sobre el aumento de las desigualdades sociales debido a las políticas económicas de los Estados Unidos a nivel mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchos países quedaron devastados, tanto en la parte física como económica. Hacia el año de 1947, cuando se inició la Guerra Fría, la cual fue un entrenamiento político, económico, social y militar, los países de América Latina, África y Asia quedaron a merced de los Estados Unidos porque éste se fue apoderando de la riqueza de nuestros suelos. Ahora bien, a partir de los 70 creció una gran brecha de desigualdad económica entre los países latinoamericanos y los países como Estados Unidos, que son grandes potencias. Tomado del diario El País y escrito por Jesús Caldera el 18 de diciembre de 2013. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional, FMI, que es un modelo económico, surge en el consenso de la capital de Estados Unidos, es decir, es un modelo de libre mercado que funciona de maravilla en los países desarrollados, pero no ocurre lo mismo en los países en vías de desarrollo. Las desigualdades, tanto sociales como económicas, van aumentando por las crisis ocasionadas por la deuda externa. Según Eduardo Sarmiento Palacio, en Diálogo de Saber 2011, nos dice que la deuda externa es para algunos comentaristas o tratadistas que llaman el modelo de desarrollo con endeudamiento, es decir, un modelo con déficit de la balanza de pago. En todo caso, las importaciones en los países de Latinoamérica nos están afectando porque de esta manera la economía de los países de América Latina se van agudizando más económicamente porque sus productos agrícolas, entre otros,
tienen poca exportación. Buenas noches, mi nombre es Carlos José Martínez. En esta oportunidad les voy a hablar de la incidencia que ha tenido Estados Unidos en el aumento de la pobreza y la desigualdad social a través de su política económica. Para nadie es un secreto que los Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, ideó un plan que se llamó el Plan Marshall. Ese Plan Marshall ellos lo implementaron para los países occidentales que quedaron devastados y pobres después de la Segunda Guerra Mundial. Pero no solamente lo aplicaron en Occidente, también lo aplicaron en Latinoamérica. Para el desarrollo de ese Plan Marshall, ellos utilizan dos estrategias. Una es la actitud esa benévola y complaciente con los países latinos, esa actitud generosa de regalos, de diseño de políticas. Ellos se acercan a los países y hacen acuerdos económicos aparentemente favorables para el desarrollo de los países, pero los Estados Unidos no negocian nada que no sea favorable para ellos, son grandes negociantes. Y a través de pactos como tratados como el TLC, ellos condicionan el crecimiento económico de los países, condicionan la deuda externa y utilizan también el garrote. El garrote es aquel que no se somete a sus preceptos, ese pues sufre las consecuencias de todo el rigor y furor de los norteamericanos. En el caso de Venezuela, por ejemplo, Venezuela es un país que se independizó ideológicamente de ellos y económicamente porque es que ellos devastan los recursos naturales de los países pobres y Venezuela en este momento goza de tremendo bloqueo, que es una real violación a los derechos humanos. Venezuela no se desarrolla, está condenada a años de atraso, a años de pobreza extrema. Es el caso de pronto que le sigue Cuba, Nicaragua. Cuba es un país envejecido. Cuba es un país que no tiene gran desarrollo porque los norteamericanos le han prohibido el desarrollo. Ahora seguirá Rusia. Entonces los norteamericanos en sí, quien no se somete a su programa económico o a su sistema capitalista, está condenado a vivir en atraso, pobreza y miseria. De las desigualdades sociales debido a la política económica de los Estados Unidos. Bueno, es un tema pues muy interesante, ya que nos introduce a la sociedad. Es realmente el tema que nosotros como sociólogos abordamos y es muy relevante para como la esencia o método o punto objetivo de estudio la sociedad. O en este caso pues vamos a hablar de las desigualdades sociales debido a la política económica de los Estados Unidos. Bueno, podríamos mencionar algunos aspectos que son muy fundamentales para mirarlo desde esta política económica. Y lo primero que se refleja es que las grandes empresas, podríamos expresarlo así, las grandes empresas que existen y son provenientes de esta política económica de los Estados Unidos, esto lo que ocasiona es que la mayoría de esas empresas, bien sea de extracción petrolera, carbonífera, textilera, esas empresas que son de índole internacional, ellas manejan una forma de política que excluyen a la sociedad.